Muy buenos días, bienvenida amada iglesia a nuestra iglesia en casa. Es un honor poder compartir una nueva reunión con ustedes. Antes de dar inicio a nuestra reunión, déjenme que les lea Hebreos. Si usted después puede buscarlo en Hebreos 11, el versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Y qué le parece si antes de arrancar hoy llevamos un sacrificio junto con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en un solo espíritu, un sacrificio de alabanza? Confesemos con nuestros labios palabras de bien, palabras de bendición y palabras de vida para este tiempo que pareciera que el miedo quiere llegar a nuestro corazón. No temamos, sino que hoy entremos confiadamente a su presencia y disfrutemos de esta nueva reunión. Que el Señor los bendiga. Amor
Hola hermanos, ¿cómo están? Qué placer compartir con ustedes esta tarde. Espero que se alegren de verme como yo me alegro de compartir con ustedes esta palabra. Y hoy me gustaría tocar un tema que Dios me estuvo ministrando a mí este tiempo y es caminando en lo imposible. Saben que hay un personaje de la Biblia que Dios me estuvo hablando este tiempo y es Pedro. Todos nosotros conocemos a Pedro, seguramente usted alguna vez escuchó hablar de este hombre. Y Pedro tiene unas características muy especiales para estudiar. Usted puede arrancar desde el primer evangelio y empezar a investigar y a leer cada historia de la vida de Pedro. Es un hombre que nos deja una gran enseñanza. Es un discípulo de Jesús que se nos parece mucho, su carácter, su manera de actuar, sus equivocaciones, todo de Pedro nos deja una enseñanza. Yo quiero hoy contarles algunas características como para que usted se haga una idea de quién era Pedro. Primero, Pedro sabemos que era pescador. Era un hombre de oficio, era un hombre trabajador. Era de esos hombres que dicen que comen porque trabajan. Era un hombre esforzado.
Esto hacía que Pedro sea muy autosuficiente, un hombre muy natural, un hombre que sumaba y restaba, pero que se encontró con Jesús y que fue transformado en su vida. Cuando Pedro se encuentra con Jesús, él se llamaba Simón, pero al momento de verlo, Jesús le dice, desde ahora te vas a llamar Pedro. Y el nombre en la Biblia le da el perfil de lo que ese hombre iba a hacer en su relación con el Señor. Pedro iba a ser un hombre que iba a ser moldeado como una piedra hasta convertirse en una escultura en el servicio para Dios. Pedro fue un hombre de un carácter difícil, pero ¿sabe? Fue el elegido para ser fundamento de la iglesia primitiva. Es una cosa sobrenatural que Dios lo escogió a él como el primer evangelista, el primero en compartir una predicación a multitudes. Ese fue Pedro. Ahora yo quiero que hoy hablemos cómo Pedro fue un hombre que caminó en lo imposible. Que podamos tomar ejemplo de su vida para decir, Señor, ¿cómo yo puedo caminar en lo imposible? ¿Qué es caminar en lo imposible, hermano? Caminar en lo imposible es caminar y crecer y conquistar en tiempos difíciles, en un terreno de incertidumbre, en tiempos donde uno no sabe qué va a pasar. Pero cuando nosotros somos como este hombre, como Pedro, caminamos en lo imposible. Y yo quiero que usted me acompañe a Mateo 14. Vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Mateo 14, 23 dice, al anochecer estaba allí solo, habla de Jesús, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca adoraron a Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Saben que esta es una palabra que Dios estuvo ministrando a mi vida. Quizás no sea de esas palabras que uno ve el éxito de la persona en la Biblia, que uno diga, wow, qué bien que terminó esta historia, porque Pedro se termina hundiendo. Pero sí es una palabra que nos va a enseñar a nosotros cómo hacer para mantenernos caminando en lo imposible. Y el primer punto que yo quiero hoy tratar con ustedes, son solo 3 puntos, es impulso versus resistencia. Porque cuando Pedro ve esta situación, ve que Jesús viene caminando sobre el agua. Primero temen, piensan que es un fantasma, pero cuando Jesús les dice que es Él, Pedro tiene ese impulso que tanto lo caracterizaba de bajarse de la barca y de caminar sobre el agua. Sin embargo, hermanos, no son los impulsos los que nos traen la victoria en nuestra vida, sino la capacidad de resistencia. Por eso yo a este punto le puse impulso versus resistencia. Usted puede impulsarse a desafíos y empezar con ganas y con fortaleza, pero eso no va a ser lo que determine el éxito en su meta, sino su capacidad de resistir. Su capacidad de permanecer en momentos difíciles, su capacidad de no hundirse, su capacidad de seguir en la fe. Y Pedro era un hombre muy impulsivo, pero era un hombre con poca resistencia. Y cuando Dios me daba esta palabra a mí y me hablaba de impulso y me hablaba de resistencia, Dios me hablaba y me hacía sentir en mi corazón que el impulso tiene que ver con las emociones. Somos impulsados, nos sale como de adentro, con fuerza, con ganas de hacer cosas. Pero la resistencia tiene que ver con el carácter. Y qué importante es en cada desafío de la vida entender que hay que hacer las cosas con impulso, pero que lo que nos va a traer el éxito es tener un carácter firme. Y eso era lo que le faltaba a Pedro. Pedro durante todo su caminar con Jesús tuvo que moldearse en su carácter. Él era un hombre débil de carácter. Por eso, aunque arrancaba y hacía las cosas con ánimo, terminaba por hundirse. Le pasa en la negación, cuando él por impulso le dice a Jesús, yo no te voy a fallar. Sin embargo, vemos que unas horas después lo está negando. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un carácter débil.
Y cuando nosotros somos llamados a caminar en lo imposible, cuando Dios lo llama a usted a ser un hombre de fe, una mujer de fe, cuando Dios lo llama a usted a tener una familia sobrenatural, a ver milagros en su economía, usted puede ir por impulso. Pero yo le aseguro que si usted hace las cosas por impulso y por emoción, va a durar poco. Sin embargo, si usted le pide al Espíritu Santo que le dé un carácter firme, un carácter sobre la roca, usted va a ver cómo todo lo que hace prospera. ¿Saben que Dios ministraba mi corazón este tiempo? Yo estoy aprovechando la cuarentena para que Dios trate mi carácter. Cada día que me siento a escuchar un devocional en casa, yo ya sé que el pastor va a ministrar mi carácter. Sé que Dios va a hablar a lo profundo de mi corazón, a los cimientos, no a mi personalidad, no a lo que usted ve, sino a esas convicciones profundas, a lo que está arraigado en mi vida. Y si yo en este tiempo aprovecho, cuando terminemos y nos volvamos a encontrar, usted va a encontrar una joven con un carácter firme. Y Dios quiere en este tiempo tratar nuestro carácter, cimentarnos en la roca. Isaías 56:2 dice: dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. ¿Cómo están sus convicciones, hermano? Porque cuando el terreno empieza a ser movedizo, cuando la arena empieza a ser movediza y nos empezamos a hundir y ya no es un terreno firme, ya no es un terreno conocido, nuestras convicciones empiezan a sufrir también ese temblor. ¿Cómo están sus convicciones? ¿Cómo está su carácter? ¿Usted está siendo un hombre, una mujer, un joven, un adolescente con un carácter firme? ¿O está menguando? O como dice Santiago, estamos siendo personas de doble ánimo. Dice la palabra que hay una forma de tener un carácter firme. La Biblia nos enseña, y si usted quiere buscar conmigo, si no, no, pero Mateo 7:24 dice: por tanto, 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, obedece, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. O sea que para tener un carácter firme yo necesito oír y obedecer. El Señor Jesús le decía a la multitud: todo el que escucha lo que yo digo y lo obedece y lo pone por práctica va a ser prudente. Vamos a ver que edifica su casa y que no se derrumba cuando viene el tiempo difícil. Pedro fue llamado a caminar en lo imposible, pero Pedro era un hombre de impulsos y de carácter débil. Y hasta que Dios no trabajó en su vida, no vemos en este hombre de Dios que haya conquistado grandes cosas. Siempre estuvo entre la caída y entre hundirse y levantarse, hasta que el Señor pudo cambiar su cimiento, hasta que realmente se quebró y Dios trató su carácter. El Señor quiere que caminemos en lo imposible, pero para eso necesitamos pedirle al Señor firmeza de carácter. El segundo punto que yo veo en esta historia es que Pedro fue gobernado por la realidad, no gobernado por su esposa, gobernado por la realidad. La palabra dice que cuando Pedro iba caminando, dando pasos de fe, caminando sobre el agua, no se hundía, pero empezó a sentir el viento, empezó a mirar a su alrededor las olas, empezó a escuchar el ruido de la tormenta, me imagino los truenos, era un caos, era algo horrorífico. Pero él estaba viviendo en fe y él debería haber seguido perseverando. Sin embargo, la realidad lo gobernó. Yo me doy cuenta que durante este tiempo podemos ser gobernados por la realidad. Estaba leyendo un artículo el otro día y decía que la mitad de la población de Argentina, porque el artículo era de Nuestra Nación, sintió durante esta cuarentena que tuvo coronavirus. Y yo hice la prueba, usted hágala. Pregunte en este momento, levante la mano en su casa, ¿quién pensó que tuvo coronavirus este tiempo? Y yo soy la primera. La realidad nos gobierna, nos absorbe. Si ponemos la tele todo el día y escuchamos, empezamos a tener dolor de garganta. ¿Cómo puede ser eso? Empezamos a sentir temor. Es que somos personas que son influenciadas por la realidad. Empezamos a hablar de lo que escuchamos. Y saben que eso hace que nos empecemos a hundir, que nuestra fe empiece a menguar. La Biblia dice que Pedro empezó a sentir lo que pasaba a su alrededor. Quitó los ojos de Jesús. Él tenía que perseverar mirando a Jesús, el que le había invitado a caminar en lo imposible. Y empezó a hundirse. Y saben que yo pensaba en la importancia de este tiempo de renovar nuestra mente.
Romanos 2 dice, no se amolden al mundo actual. Y en este tiempo, hermano, donde todas las otras formas de renovar la mente que usábamos antes no están. Porque usted antes tenía un problema en su casa y se iba a trabajar y renovaba su mente. Usted discutía con sus padres y se iba a estudiar y renovaba su mente. Pero hoy que no tenemos esas maneras, ¿cómo renovamos la mente? Hoy que estamos en la casa y ya no sabemos dónde más estar. Ahí está la importancia de la palabra. La Biblia dice, no se amolden al mundo actual. No dejen que esa realidad los gobierne, que esa realidad los haga temblar, que esa realidad haga que se hundan. Dice la palabra en Romanos 4:19, y yo quiero que usted me acompañe, porque hace unas semanas aprendimos con el pastor Jorge que la fe no ignora la realidad. ¡Qué frase tan increíble! La fe no ignora la realidad. Pero saben que una persona de fe no permite que esa realidad lo haga flaquear. Entonces yo busqué un versículo que nos dé respaldo bíblico de esto. Y en Romanos 4:19, mire lo que dice. Su fe, está hablando de Abraham, no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y hoy yo me quedo con lo que dice, Abraham reconocía que su cuerpo era como muerto. Abraham, cuando escuchó la promesa de Dios, no se fue a hacer el pibe, no agarró la campera de cuero y la moto, porque dijo, ahora voy a ser padre. Él sabía que era un anciano, reconocía la realidad, pero fíjense qué poderosa la palabra, porque dice, no flaqueó. No permitió que esa realidad, que lo que sus ojos veían, que lo que pasaba en su cuerpo, afectara la promesa que Dios le había hecho. Nosotros, si queremos caminar en lo imposible, hermano, no vamos a ignorar la realidad, pero no tenemos que dejar que esta realidad nos gobierne. Si Pedro hubiese puesto los ojos en Jesús, como nos aconseja Hebreos 12:2, hubiese podido caminar viendo a ese Señor poderoso y no se hubiese hundido. Jesús es el mejor ejemplo de caminar en lo imposible, porque Jesús tuvo que caminar en la pasión. Jesús tuvo que llevar una cruz pesada con la fe y la convicción de que Él iba a vencer la muerte, de que el Espíritu Santo lo iba a levantar de ese sepulcro. Eso era caminar en lo imposible. Pero Hebreos dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que sabía que iba a llegar, soportó la cruz, soportó el sufrimiento, caminó en lo imposible. Por eso Hebreos nos aconseja, pongan los ojos en Jesús, vean cómo Él resistió. Usted tiene que inspirarse en su Maestro, que pudo soportar tremenda prueba sin ser vencido, al contrario, siendo vencedor. Cuando nosotros queremos caminar en lo imposible, no debemos dejar que la realidad nos gobierne. Tenemos que ponernos en fe y mirar a nuestro Señor como el ejemplo. Y el último punto, y este es el punto que más me gusta, porque si dejamos hasta acá la historia parece que Pedro no hizo nada bien. Pero saben que Pedro hizo algo hermoso, y es que Pedro pidió socorro. Si usted lee conmigo el versículo 29, Jesús le dice, ven. Pedro baja de la barca y camina sobre el agua. Pero miren el versículo 30, dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Yo pensando en cómo era Pedro, tratando de imaginarme en mi corazón su carácter, leyendo otras reacciones de Pedro, pedir ayuda para Pedro era un desafío. Imagínense que Pedro no estaba solo con Jesús ahí. En la barca estaban sus amigotes, sus compañeros de trabajo, los que habían escuchado seguramente en noches de pescadores historias de Pedro, cómo él había hecho hazañas. Seguramente Pedro siempre agrandaba todas las historias, siempre era el más fuerte, el más poderoso. Yo me lo imagino así. Y de golpe mostrar su debilidad y de golpe reconocer que se estaba hundiendo un hombre que se dedicaba a eso. Un hombre que no era la primer tormenta que vivía, porque él era un pescador. Sabía nadar, obviamente.
sabía lo que era el mar, conocía el mover del viento, pero en ese momento Pedro tiene que gritar, me estoy hundiendo. Pedro tiene que reconocer que se está perdiendo, que está perdiendo su fe, que no hay un piso firme, que no está haciendo pie en su vida. Y saben que yo me admiro de Pedro, porque él nunca fue un alumno que aprendió fácil. No es de esos alumnos, Pedro, que a la primera que el profe explica entiende. Pedro va como clase por clase, comprendiendo un poquito más. Y quizás no pudo con su carácter firme esta vez. Quizás su fe fue afectada por la realidad. Pero sí hay algo que Pedro pudo hacer y es pedir socorro. Jesús, sálvame. Señor, sálvame. Eso es un milagro. Para un orgulloso, para mí pedir auxilio es un milagro. Y Pedro lo pudo lograr. Y fíjense qué hermoso lo que el Señor hace. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y saben que cuando caminamos en lo imposible, conocemos a ese Señor que nos tiende la mano. Y yo hoy quiero hablarte porque en mi corazón sentía que muchos nos estamos hundiendo, que este no es un tiempo para nada fácil en nuestro corazón, en nuestras emociones, que hay muchos sueños que se están hundiendo. Pero hoy el Señor quiere recordarte que Él es el que te tiende su mano, que Él es el que te sujeta, que Él es el que no te desampara, que Él es el que te está sosteniendo. Dice la palabra que Pedro clamó, que Él le tendió la mano, que lo sujetó. Y Pedro ese día aprendió una lección tan importante. Dios estaba con él. Aunque se iba a hundir, no solo se hundió esta vez, Pedro se hundió muchas otras veces. Pero desde ese día él comprendió que Jesús estaba ahí para sostenerlo. Quizás usted se está hundiendo, quizás usted está menguando en su fe. Pida socorro, clame, dígale Jesús, sálvame, para que usted pueda conocer a ese Señor que hoy te tiende la mano. Jesús es un Dios misericordioso. Yo durante estos días de preparar esta palabra pensaba en todos ustedes que conozco, que amo y pensaba, Señor, ¿quién sabe qué hermano o qué hermana hoy se está hundiendo? Hoy siente que su fe está menguando. Yo quiero recordarte hoy de parte del Señor que Jesús está ahí para sostenerte, que la mano del Señor está ahí para sacarte del pozo. Pero también pensaba, quizás hoy se suma alguien y está escuchando esta palabra y no conoce que Jesús en el medio de tu mar profundo puede sacarte y puede librarte de esa tristeza, de lo que te está haciendo mal. Hoy yo quiero decirte, Jesús está ahí. Si hoy vos reconoces como Pedro, si hoy vos podés decir, Señor, sálvame, vas a conocer un Jesús que te toma de la mano y que te rescata. Y para terminar, saben que todo esto que vivió Pedro y muchas otras cosas más hicieron que Pedro conociera una característica de Dios. Y esto es lo que cierra lo que yo hoy te quiero compartir. Si ustedes buscan conmigo 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, Pedro escribió su propio libro. Y Pedro escribe y nos va a hablar como un hombre tan diferente al que conocimos. Como un hombre con carácter firme. Al fin y al cabo, este hombre que era impulsivo, que hacía las cosas con sus fuerzas, que era tan charlatán, de golpe se convierte, o no de golpe, por el trato del Señor en su vida, por la llenura del Espíritu Santo, en un pastor, en un hombre de carácter firme. Y Pedro escribe y nos da consejos sobre carácter. Y Pedro nos va a decir cómo caminar en lo imposible. Pero saben, hay una característica que a mí me encanta y que yo estoy segura que Pedro la reconoció, que Pedro la aprendió en esa noche en la que se hundió. Y si usted me acompaña, dice 1 de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo no sé, hermano, usted cuándo se dio cuenta que Dios lo cuidaba, pero yo estoy segura en mi propia vida que fueron en mis noches más difíciles, en mis momentos de crisis, donde yo aprendí que Dios cuidaba de mí. Que fueron en mis tiempos donde me hundía, donde sentía que ya no podía más, que conocía a ese Señor que me tendió la mano, que me sujetó y que no dejó que yo me hunda para siempre. Dice la Biblia que Pedro, en lo último de su vida, escribe
depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y eso es lo que Dios hoy viene a decirte. Dios está cuidando de tu vida. No tengas miedo, seguí caminando en este tiempo difícil, seguí caminando en lo imposible, seguí viendo cómo nos falta en tu alacena, seguí viendo cómo Dios sigue bendiciendo y cuidando a tu familia, cómo la enfermedad no toca tu casa, cómo no llega la muerte, seguí creciendo en tus células, seguí hablando palabra de fe, porque Dios tiene cuidado de tu vida. Porque Dios tiene cuidado de lo que te pasa, porque aún si te estás hundiendo, aún si hoy te faltan las fuerzas, podés clamar y el Señor va a rescatarte. Yo quiero que hoy podamos meditar en esta palabra. Que hoy usted, donde está con su familia, pueda ser honesto con el Señor. Si usted está perdiendo su fe, si usted está empezando a sentir, hermano, que se hunde, que su fe está faltando, no se sienta mal. Clame, diga: Señor, yo no quiero actuar por impulso. Yo no quiero, Señor, cansarme y empezar a soltar todo. Yo quiero ser una persona de carácter firme. Que este tiempo difícil que estamos pasando fortalezca mis cimientos, fortalezca mis convicciones. Señor, no quiero que la realidad me conquiste. No permita, hermano, que el mundo en el que vivimos lo afecte. Usted tiene que acordarse que nuestra ciudadanía es celestial, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso solo lo hacemos cuando ponemos la mirada en Jesús. Y sobre todas las cosas, no se olvide de pedir ayuda. De pedir la ayuda al Señor, de pedir la ayuda a sus líderes, de pedir la ayuda a sus hermanos. No deje que el maligno lo hunda, sino que usted renueve su fuerza. Vaya a Jesús y vea cómo Él lo salva. No se olvide, Dios tiene cuidado de su vida. ¿Por qué no hacemos una oración? Y ahí donde está, a mí me gustaría hacer algo. Yo le voy a pedir que usted se tome la mano del familiar que tenga al lado, porque cuando usted esté orando no va a sentir que es la mano de su familiar, sino que es la mano de Jesús. Porque Dios ponía en mi corazón que muchos nos estamos olvidando de que el Señor nos sostiene, de que es Jesús el que está sosteniendo tu mano. Así que lo vamos a hacer. Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece. Porque tu palabra, aunque las circunstancias cambien, permanece para siempre. Jesús, hoy venimos como iglesia a pedirte, Señor, que no permitas que nuestra fe se hunda. Que aunque estamos en un tiempo difícil, que aunque estamos caminando en imposible, Señor, podamos vivir en las alturas, como dice tu palabra. Yo hoy quiero pedirte, Señor, que si nos hemos guiado por impulsos, nos perdones. Que nos ayudes este tiempo a desarrollar un carácter firme, cimientos sólidos, Señor, que tengan que ver con nuestra obediencia, con nuestra lectura de la palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, hoy oro para que la realidad no nos afecte. Que como Abraham, aunque vemos lo que pasa a nuestro alrededor, no flaqueemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y sobre todo, Señor, hoy hago una oración con mis hermanos. Señor, si nos estamos hundiendo, sálvanos. Si estamos, Señor, perdiendo nuestras fuerzas, rescátanos. Señor, hoy yo quiero que mi hermano sienta en su casa, que mi hermana, que mi amigo, que mi amiga hoy pueda sentir que esa mano que lo sostiene es la tuya, Jesús. Es tu mano que no lo va a soltar, que no va a dejar que se hunda, que lo va a convertir en un siervo tuyo, como hiciste con Pedro. Convertiste las noches de este hombre de Dios en tiempos de enseñanza, en tiempos de conquista. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué placer compartir con ustedes. Deseo con todo mi corazón que usted recuerde que Dios tiene cuidado de su vida. Los amo. Dios les bendiga. Amada familia de Casa de Misericordia, esperamos que hayan tenido un hermoso tiempo con nosotros. De más está decirles que los extrañamos, que queremos verlos pronto y estamos orando todas las mañanas por ustedes, pidiéndole a Dios que los guarde, tanto a ustedes como a sus seres queridos. Por favor, antes de terminar este servicio queremos pedirles algo. Como los extrañamos demasiado, queremos saber cómo están y queremos saber cómo están pasando esta cuarentena. Queremos pedirles algo, si por favor pueden hacer una captura de pantalla
una selfie de ustedes, una fotografía de toda su familia viendo esta reunión, y si acaso la pueden subir al Instagram de nuestra iglesia, a todas sus redes sociales, a Casa de Misericordia, MCM Auditorio en Facebook. Por favor, háblennos, por favor, suban cada foto para poder saber cómo están. Como iglesia queremos saber y poder tener un poco de ustedes, qué les parecen nuestras reuniones. Los amamos y una vez más les decimos, los extrañamos y esperamos verlo en nuestro próximo servicio del domingo. Dios les bendiga. A ver a cómo baila el mundo y la caravana que no cesa.